Recuerden, la gran comisión es predicar a los perdidos. ¿Qué vamos a predicarles? El evangelio. Eso es el evangelismo. Y también debemos de predicar a los cristianos. El discipulado. Eso es el discipulado. ¿Qué es misiones? Pues es hacer esto, evangelizar y discipular en cada rincón del mundo. ¿Estarías tú dispuesto a cargar tu abuela, tu tío, tu primo, tu sobrino, tu hermana, tu papá, desde Coyoacán, desde el Estadio Azteca hasta la Embajada de Estados Unidos, si significara que su vida iba a cambiar? Durante la crisis Israel-Palestina 2021, el año pasado, más de 4.300 cohetes Qassam fueron disparados por Hamas en Gaza hacia Israel. 4.300 cohetes. En las primeras 24 horas, 470 cohetes habían sido disparados. Es la tasa más alta que cualquier conflicto anterior. Y todo empezó el 10 de mayo, el día de Jerusalén. Fíjense. Y se acordó un alto el fuego por ambos lados el 21 de mayo. Y esto sucede a cada rato. O sea, eso fue una crisis especial, pero a cada rato están disparando cohetes hacia Jerusalén, Tel Aviv, Israel, por todos lados. Pero Israel en el 2011 desarrolló un sistema móvil de defensa aérea llamada la Cúpula de Hierro. Es un sistema de misiles. Ahora, aclaro, no son misiles que disparan hacia Israel, son cohetes. Pero Israel diseñó un sistema de misiles para interceptar y destruir estos cohetes. En el 2021, el año pasado, en esta crisis de 4.300 cohetes en 11 días, la Cúpula de Hierro interceptó 90% de los cohetes que iban dirigidos a lugares poblados dentro de Israel. 90%. El Salmo 11.2 dice: porque aquí los malos tienden arco, disponen sus saetas, sus flechas, sus dardos sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. El enemigo nos busca destruir, no hay duda. Pero Dios nos ha dado una armadura para sobrevivir estos ataques y vencer. En Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, las flechas, las saetas de fuego del maligno. Hoy comenzamos una nueva serie, pero antes déjenme decirles bienvenidos. Qué gusto de verlos conectados otra vez aquí en la Fe Vallemex, la familia extendida de la IB Vallemex, una iglesia increíble, así es. Entonces estamos exponiendo el libro de Marcos y ahora estamos en una serie en Marcos capítulo 2. Esta serie se llama Ataques. Ataques, como pueden ver, ataques. Aquí en Marcos capítulo 2, ataques. ¿Cómo sobrevivir a los dardos del enemigo? IB Vallemex, sabemos que ahorita está pasando por un 2B. Recuerden, hay 7 niveles del discipulado bíblico, del desarrollo espiritual. Y estamos entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. Estamos en el 2B, cerca de entrar en el tercer nivel, que es participación en el ministerio. Estamos ahorita en la iluminación, pero en la segunda parte, porque la iluminación se divide en 2, aprendizaje y aplicación. Aplicación, porque recordarán que después del segundo nivel de aprender cosas y ver las maravillas de Dios, antes de ser confiado con el evangelio, tenemos que ser probados. Y por eso, para entrar, también les digo, para entrar al tercer nivel, participación en el ministerio, necesitamos a muchos discipuladores. Pero en Hebreos 10:32 dice: después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate, ataques, gran
combate de padecimientos. Ahora, terminamos la semana pasada Marcos 1, evidencias, ¿verdad? Jesús es bautizado, vence las 3 tentaciones de Satanás, inicia su ministerio público, predica, sana, etc. Y ahora en Marcos 2, Jesús es atacado muchas veces, varias veces. Y hermanos, por eso tenemos que recordar de todas las extensiones de la fe Vallemex. Si estás en Sudamérica, si estás en Centroamérica, en Estados Unidos u otros estados de la República Mexicana, recuerden, estamos en una guerra espiritual. El corazón de este capítulo 2 está en este pasaje, en Marcos 2, 7 y 9. Dice, ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Por qué habla? Blasfemias dice. ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, tanto el enemigo como Jesús, todo gira en este capítulo alrededor de lo que está diciendo. Y por eso, ataque número 1, cuestionarán lo que dices. Van a cuestionar, el enemigo va a cuestionar lo que dices, va a atacar lo que dices. Y vamos a ver 2 respuestas hoy ante estos ataques. Número 1, tenemos que ser fiel a la predicación. Nos van a cuestionar lo que decimos, pero no podemos detenernos. Fiel a la predicación, porque es nuestra actividad principal. En Marcos 2, 1 y 2 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía? Vamos, léalo conmigo, dilo en voz alta. ¿Y qué hacía? Les predicaba la palabra. Jesús dijo que eso era la razón por la que había llegado. Es la razón por su vida. ¿Se acuerdan? En Marcos 1:38 dice, para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, Jesús dijo, para esto he venido, para predicar. Y Jesús dijo que tenemos la misma misión. En Juan 20:21, Jesús les dijo a sus discípulos, como el Padre me envió a mí, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nosotros tenemos la misma razón por estar aquí en esta tierra, predicar la palabra. Pablo dijo que era un prisionero del evangelio. Dijo que si hemos sido reconciliados, tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es eso? Decir a otros, reconcíliate con Dios por medio del evangelio. Y hasta dijo, ay de mí, ay de nosotros, si no predicamos el evangelio. En 2 Timoteo 4, 1 y 2, Pablo está hablando a su hijo en la fe de lo que va a suceder en los últimos días. Y creo que estamos viviendo los últimos días antes de la venida de Cristo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que te pido? ¿Qué es lo que te encarezco? ¿Qué es lo que te encargo, Timoteo? Que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que prediques. Ahora recuerden, hermanos, recuerden, la gran comisión es predicar a los perdidos. ¿Qué vamos a predicarles? El evangelio. Eso es el evangelismo. Y también debemos de predicar a los cristianos, el discipulado. Eso es el discipulado. ¿Qué es misiones? Pues es hacer esto, evangelizar y discipular en cada rincón del mundo. Dice que estaba en casa. Estaba en casa. Hermanos, la iglesia local, que es la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, en 1 Timoteo 3:15. La iglesia es el lugar central de la predicación. Es la esperanza del mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. Y es la institución establecida por Dios para cumplir la gran comisión de predicar a los perdidos el evangelio y predicar a los creyentes el discipulado.
Y por eso nosotros tenemos el deseo de establecer 16 iglesias en la Ciudad de México. Una iglesia local en cada alcaldía de la Ciudad de México. Es plantar iglesias satélites para hacer una sola iglesia en 16 locaciones. Iglesias satélites para alcanzar con mayor efectividad a toda nuestra ciudad. Pero no solo eso, tenemos que enviar a misioneros al extranjero y también a otras ciudades claves como Cuernavaca, como Querétaro, dentro de México. Ahora, ¿dónde estaba esta casa? Estaba en casa. ¿Y dónde? En Capernaum. Capernaum significa campo de arrepentimiento o ciudad del consuelo. O sea, tanto estar cómodos como el ser consolado. Está hablando de alivianar el dolor. Entonces, estando cómodo o recibiendo consuelo, ánimo, aliento. La iglesia es el lugar de arrepentimiento, cambio y consuelo. Tanto es para que cambiemos nuestra mente hacia lo que dice Dios, hacia lo que quiere Dios. Y ahí es donde quiero aterrizarlo y aplicarlo. Cuando nosotros llegamos con una actitud de arrepentimiento, dispuesto a cambiar mi mente, mi vida para lo que Dios dice, la predicación en la iglesia se convierte en un lugar de consuelo, tanto para el cristiano como para el no cristiano, el inconverso. ¿Por qué? Porque recibe buenas noticias de que no tiene que ir al infierno, porque Jesús pagó por su deuda. La predicación en la iglesia es un consuelo, solo cuando llegamos con la actitud y la disposición de cambiar, arrepentimiento. Ahora, la predicación no solamente es nuestra actividad principal, pero es lo que atrae al público. Es la predicación de la palabra de Dios, no el show, que lo que debe atraer al público a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar de arrepentimiento, de cambio, y un lugar de consuelo, de aliento, de ánimo. Y el cambio, el arrepentimiento y el consuelo son el producto de la predicación. Por eso es tan importante, y eso es lo que debe atraer, y por eso debemos de predicar de tal manera que no salgamos igual de la iglesia como llegamos, sino que lleguemos a cambiar. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio de dirección, y eso trae consuelo. Dios quiere que se llene su casa. Lo dice en Lucas 14:23, ¿verdad? Ve, fuerza, ve a los caminos y vaya, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso es lo que Dios quiere, que se llene mi casa, pero no para vender, comprar y para un show, sino para arrepentimiento, para consuelo. Y por eso Marcos 2:2 inmediatamente dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Se llenó la casa. Jesús cumplía lo que Dios espera de nosotros. Jesús, no nomás eso, sino que Jesús y su predicación hizo que 4 amigos cargaran a un paralítico por una distancia. Y trata de cargar entre 4, no nomás solo, entre 4. Trata de cargar a un hombre adulto. Es pesado. Vas a sudar. Y no creo que estaba la casa del paralítico justo enfrente, en donde estaba la casa en que estaba predicando Jesús. Seguramente tuvieron que caminar varias cuadras, tal vez colonias. No nos dice la Biblia. Sabemos que está en la ciudad de Capernaum, pero ¿a qué altura? ¿Estarías tú dispuesto a cargar tu abuela, tu tío, tu primo, tu sobrino, tu hermana, tu papá, desde Coyoacán, desde el Estadio Azteca hasta la Embajada de Estados Unidos, si significara
que su vida iba a cambiar, iba a ser sanado. Pero no fácil, nada fácil. Pero noten, la predicación de Jesús atrae al público. De tal manera que cargan 4 hombres a este paralítico por una instancia que no sabemos cuál es. Se subieron al techo, tenían que enfrentar el desánimo de que no podían entrar. Tenían que idear qué hacer. Se subieron al techo, no sé cómo. Hicieron un agujero. ¿Con qué herramienta? ¿Quién sabe? Hicieron un agujero y bajaron el paralítico porque nada los iba a detener de hacer llegar su amigo a Jesús. En Marcos 2, 3 y 4 lo leemos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, la casa estaba llena. Descubrieron el techo donde estaba. Descubrieron el techo y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos 4 hombres sabían que Jesús tenía la solución para su amigo y nada ni nadie los iba a detener. Estaban decididos, determinados. ¿Qué te detiene a ti de pescar, de prospectar, edificar y hacer seguimiento para asegurar que tus amigos, familiares, compañeros de la escuela, colegas de trabajo lleguen a Jesús y sean sanados? ¿Qué te detiene a ti? ¿Temor? ¿Vergüenza? ¿Pereza? ¿Distracciones del mundo? ¿Demasiado ocupado? ¿Afanado por juntar dinero? No. La predicación. Y es lo que ampara a los paralíticos. Es lo que ampara a los perdidos. La verdadera solución para el ser humano viene por la predicación de la palabra de Dios, no viene por la psicología. La psicología es buena para identificar problemas y asuntos de la mente, pero no pueden solucionar, no pueden sanar, no puedes sanar ni físicamente, ni mentalmente, mucho menos espiritualmente. Tito 1, 2 y 3 nos dice que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra, esa esperanza de vida eterna por medio, dilo conmigo, por medio de la predicación. Escriba eso en el chat. Por medio de la predicación. O sea, la esperanza para el ser humano está en la vida eterna que nos viene, que nos llega por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Solo la verdad de Dios nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad os harás libres. Nos libera y nos sana. Jesús le dio al paralítico lo que necesitaba, aunque pudiera haber deseado sanarse de su parálisis, no lo hizo. Jesús, impresionados, dice en versículo 5, Marcos 2, 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, toma tu lecho y anda. No dice eso. Hijo, tus pecados te son perdonados. Al parecer, Jesús no tenía la intención de sanarlo físicamente. Pero está bien, porque le sanó de su verdadera enfermedad, la enfermedad más fea, más fuerte, el pecado. Tus pecados te son perdonados. Eres salvado. Ya has sido cubierto por la sangre de Cristo. Cuando mueres tendrás un cuerpo glorificado. ¿Qué importa si Dios no nos sana físicamente? Si nos sana espiritualmente, tendremos un cuerpo glorificado en el cielo. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento nacemos en pecado y ya traemos la maldad por adentro. Tú no tienes que enseñar a un niño a morder, pegar, hacer berrinche, ser egoísta. No, lo hace por naturaleza. Le tienes que enseñar cómo ser bueno.
El ser humano no es bueno. La maldad está en nosotros desde que nacemos. Y sin una predicación, sin la predicación de la palabra, sin la iglesia, el lugar de arrepentimiento, cambio y consuelo por medio de la predicación, nosotros seguiremos malos. Nunca seremos buenos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Nacemos en pecado y la consecuencia, la paga del pecado es la muerte, no física, espiritual. La segunda muerte, como dice Apocalipsis 20, que es el infierno, el lago de fuego. Esa es la paga del pecado, más la dádiva de Dios. Pero Dios cambia las reglas. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? No en una religión, está en una persona. Una religión no murió por ti en la cruz. Una persona murió por ti. A Dios no le importa la religión, le importa una relación personal porque es algo de persona a persona. Esa vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los inconversos, los perdidos, son inválidos. Por eso no pueden hacer lo correcto, no pueden andar en el Espíritu, no pueden andar en el camino de Dios. Son inválidos. Están enfermos espiritualmente e impotentes. También son impotentes. No pueden ayudarse a sí mismos. Por eso hay que ayudarlos. El paralítico no pudo llegar. 4 amigos lo tuvieron que ayudar. Y por eso, para que Jesús pueda salvarlos y sanarlos, requiere de nosotros ayudarlos. Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestros amigos, familiares necesitan de Jesús. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo murió por nosotros, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia. Nos salva, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, me choca cómo es que siempre cuando un cristiano está pasando una enfermedad, no, el nombre de Cristo está sanado. ¿Por qué? Porque sus heridas nos sanó. No está hablando de toda enfermedad física. Está padre cuando Dios nos sana físicamente. Y vamos a ver el resultado. Al final sí sanó al paralítico físicamente. Pero al parecer hasta esas alturas ahí lo iba a dejar. Nada más haberlo sanado espiritualmente. Y ese es el contexto de por cuya herida fuisteis sanados. No está hablando. No es una promesa que siempre nos va a sanar físicamente nuestras enfermedades. Está diciendo que por medio de la cruz y por cuyas heridas en la cruz fuimos sanados de nuestros pecados. De nuestros pecados. Y Romanos 10:14 dice, ¿y cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? Son inválidos los perdidos, los inconversos. Son inválidos e impotentes. Por eso tenemos que ser fiel a la predicación. Si queremos sobrevivir los ataques, y el primer ataque es lo que decimos, van a cuestionar lo que decimos. Y la respuesta es, pues tenemos que seguir hablando. Pero sobre todo, ser fiel a la predicación de la palabra de Dios, de las buenas nuevas. Y eso requiere de esfuerzo, sudor, paciencia, fe, determinación y trabajo en equipo. Era cargado por 4. 3 no hubiera funcionado. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir en cargar mi esquina, nuestra esquina. Lo que me toca, ser fiel. Ser fiel. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ve acompañado. Hay que ser fiel a la predicación, pero es mejor hacerlo juntos, en equipo. Y por eso cada sábado
nos estamos reuniendo de 12 a 5 de la tarde en algún Starbucks. Ahorita el Starbucks Tlacoquemecatl, en Del Valle. ¿Por qué? Pues es muy céntrico entre los del norte y entre los del sur. Y estamos para ayudarles en pescar, prospectar, en edificar, hacer presencia, anunciar en las redes sociales, cómo salir a la calle y presentar el plan de salvación, cómo hacer seguimiento para que se conecten, alcanzar a los inconversos, a los nuevos, traerlos, que conozcan el plan de salvación, que sean salvos, bautizados, ingresados en una iglesia y empezar el discipulado bíblico. Y parece que ni el paralítico ni sus amigos reclamaron que Jesús no lo haya sanado físicamente. Parece que se dieron por bien servidos. Así parece. Pero luego viene el ataque. Ahora viene la oposición. Y esa es la segunda respuesta. Cuando nos cuestionan en lo que estamos diciendo, tú sé fiel a la predicación de la palabra. No entres no discutas tus opiniones. Sé fiel a la predicación de la palabra. Y 2, necesitas estar firme ante los que se oponen. En Marcos 2, 6 y 7 seguimos la lectura. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dentro y fuera de la iglesia siempre habrá personas que van a criticar lo que dices y cómo lo dices. El problema está en sus corazones. Tú sé firme, sé fiel a la predicación y sé firme ante los que se oponen. Noten que ellos, estos escribas, estos religiosos, están sentados y todos los demás parados. Qué feo, son hipócritas. Soberbios, hacen todo para ser visto, dice Jesús. Aman las primeras sillas y quieren que le digan rabí, maestro. En ese contexto de los escribas y los fariseos, Jesús dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y noten, porque ellos están bien enaltecidos, están humillados. Noten. Esto es increíble. Están en el lugar de arrepentimiento y consuelo. ¿Y qué están haciendo? No están cambiando, están cuestionando. Están criticando a Jesús, disputando y cuestionando lo que dice. Pregunta, ¿con qué actitud llegas tú a la iglesia? ¿Para cambiar? ¿Arrepentimiento? ¿O para criticar y cuestionar? Cuando se oponen hay que estar firme. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordando que Jesús tiene el poder para vencer. Versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Me encanta lo que este predicador, Tony Evans, dijo, soy increíble cuando juego basquetbol solo. No, hombre, soy increíble. ¿Por qué? Porque no tengo competencia. Sin embargo, pon a alguien frente a mí agitando su mano en mi cara y es otra cosa. La prueba, aquí viene lo que él dijo, bien para esta frase. La prueba de lo bueno que eres es cuando te oponen. Te oponen. ¿Renuncias cuando el diablo comienza a agitar su mano en tu cara? Dios permite la oposición en tu vida. ¿Para qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no me salvas de esa oposición? No, es importante. Porque quiero que compruebes que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz. En el mundo, aquí viene la promesa y garantía de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, vas a tener oposición. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Por eso, para estar firme ante oposición, tenemos que ser fiel a la predicación, seguir predicando, confiando en Jesús, porque Él ya venció al mundo y el enemigo. Pablo, cuando todos lo abandonaron, y dice ahí, se opusieron a sus palabras, dijo así en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Para qué necesitaba fuerzas? ¿Para qué necesitamos poder espiritual? Para predicar. Es nuestra actividad principal, predicar. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Cuando viene el león para devorar, para rugir, para atacarnos, cuando nos ataca con sus dardos y ahí está cuestionando lo que decimos, tratando de callarnos, ¿cómo vamos a estar firme ante la oposición y ser librado del león? Predicando. Sé fiel a la predicación. Así eres firme. Sigue predicando. Porque el diablo te quiere callar. No te dejes. No debemos temer hablar la verdad. Seguimos en la lectura. Versículos 9 al 11. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, nuestra confianza de decir la verdad, y luego cuando nos cuestionen, seguir firme, seguir predicando, viene de Jesús. De ahí viene nuestra confianza, de decir la verdad en medio de gran oposición. Jesús nos da el poder para predicar la verdad. Pablo dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Está firme ante la oposición. El temor es un espíritu fuerte que nos hace cobardes, nos hace avergonzarnos, nos roba de nuestro poder y nos calla. Y dice Pablo, Dios no te dio ese espíritu, te dio un espíritu de poder. Así que no te avergüences, predica. Aunque ahí está la oposición, tú sufre las aflicciones de la oposición con el poder de Dios, pero no te avergüences y no dejes de predicar. Marcos 13 lo dijo a sus discípulos antes de irse, versículos 10 y 11. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y luego advierte de que habrá oposición cuando hablas las verdades de Dios. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupáis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. ¿Cómo estar firme ante la oposición cuando cuestionan lo que decimos? Ser lleno del Espíritu. Ceder el control de tu vida al Espíritu Santo. Caminar al Espíritu. Ser guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando Él está guiando tu vida, Él te va a ayudar en saber qué decir y cuándo decirlo. Porque si vas a hablar, habla la verdad. Pedro lo dice en su primera carta, 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no tus opiniones. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y ese es el resultado cuando somos fieles a la predicación y firmes ante la oposición. Seguimos predicando, seguimos salvando y sanando.
A pesar de que el enemigo nos quiere cuestionar y hacer dudar y nos quiere callar, el resultado es: dependerás de Dios, recibirás el poder de Jesús para ser fiel en predicar. Y Dios es glorificado. Y ese es el versículo final de este texto. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. A veces, escucha esta frase, a veces la oposición nos ayuda a que el resultado sea aún más asombroso y glorioso. Gracias a la oposición de estos religiosos, el paralítico fue sanado no solo espiritualmente de sus pecados, sino sanado físicamente. Ya no estaba enfermo, ya no era inválido. Él salió caminando. Y el resultado final fue un gran asombro y Dios fue glorificado aún más. Entonces no temes a la oposición, sé fiel. Firme, fiel a la predicación, firme ante la oposición. Seguir predicando aun cuando te ataquen. Y todo saldrá aún mejor de lo que esperabas. Aún mejor. Concluyo con lo siguiente. En Estados Unidos, el 1 de enero, el día del Año Nuevo de 1863, Abraham Lincoln declaró libres a los esclavos como orden ejecutivo presidencial. 3 millones de esclavos fueron liberados de noche a mañana legalmente. Pero funcionalmente no fue así. La noticia de la libertad no llegó a Florida hasta varios meses después y tardó 2 años para llegar a Texas. Fíjense, por años, estos esclavos en Texas siguieron bajo esclavitud porque no sabían que eran libres. Porque nadie les dijo. Nadie les dijo. Y por eso tenemos que ser fieles en predicar y firme ante la oposición. Y vayan, si no se opusieron al presidente Abraham Lincoln, firmes. ¿Por qué? Porque hay muchos que están todavía esclavos al pecado, muertos espiritualmente, enfermos, porque no saben que ya tienen vida eterna si solo reciben a Cristo. ¿Por qué? Porque nadie les ha dicho. Por eso tú y yo tenemos que ser fieles. El enemigo ataca y cuestiona lo que decimos, porque nos quiere callar. No quiere que predicamos libertad y vida eterna, pero tenemos que ser fieles a la predicación y firmes ante la oposición. ¿Cuántos aquí se quedan callados? No tienes que escribirlo, no tienes que contestarlo, pero tú sabes: híjole, Dios, perdóname, yo me quedo callado muchas veces. Ahora les quiero pedir, ¿cuántos se comprometen a aprender? Porque nosotros te educamos. ¿Cuántos se comprometen a aprender qué predicar, cómo predicar, y se comprometen sobre todo a ser fieles en predicar tanto el evangelio a los perdidos como el discipulado a los creyentes? ¿Cuántos se comprometen? ¿Cuántos? Pon tu mano, pon tu emoji. Yo me comprometo. Me comprometo. Y este es el compromiso y el pacto que quiero que hagas. El pacto y compromiso que yo quiero que hagas es que tú invites. No es tu responsabilidad el resultado, si responde o no, pero tú vas a ser fiel en invitar 3 personas de aquí al final del año, de aquí a Navidad. Te comprometes. No llegará el domingo sin yo haber invitado a 3 personas a que lleguen a la iglesia, a que se conecten a la presentación, la fe, la ciencia, a que lleguen a un grupo pequeño, pero voy a invitar, no me voy a quedar callado. Voy a invitar 3 personas cada semana, de aquí
hasta Navidad. ¿Cuántos se comprometen? Un pacto delante de Dios. Séllelo en oración. Y yo, levanta tu mano en el emoji, yo me comprometo. Y sella ese pacto en oración en este momento. Y mientras ellos están orando, déjenme hablar a ustedes que tal vez los invitaron, hicieron clic o no sé cómo llegaron a este video, hoy al servicio de Fe by MX o este video en YouTube. Pero tú has escuchado del Evangelio. A través de este mensaje tú entiendes, sin Cristo estás muerto espiritualmente, enfermo espiritualmente. La paga de tu pecado es el lago de fuego. Pero dices, híjole, yo quiero recibir esas buenas noticias. Yo quiero ser sanado espiritualmente. Solo tienes que recibir a Cristo. Porque dice, aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. No está en una religión, está en la persona de Jesús. Y Juan 1:12 dice que tienes que recibir. No es suficiente creer, tienes que recibir a Jesús para ser hecho hijo de Dios. Para ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo lo hago? Entender que Jesús está a la puerta de tu corazón y llama. Está tocando la puerta de tu corazón. Lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y pedir que entre. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Ya pasas de muerte a vida por la eternidad. Si quieres, yo te ayudo. Solo tienes que hablarle y pedirle. Yo te ayudo en saber cómo hablarle. Pero tienes que repetir esas palabras no mecánicamente, de manera genuina. Dile, Dios, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo y la consecuencia, la paga es el infierno. Yo no quiero ir ahí. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz y tomar mi lugar, pagar mi deuda. Cristo, en este momento, abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar a mí. Envíame tu Espíritu Santo para que vivifique mi espíritu muerto. Dame nueva vida, vida eterna. Hazme tu Hijo. Y ahora que soy tu Hijo, ayúdame a seguir conectándome a la Fe by MX o llegando a la IB by MX. Porque la iglesia es el lugar de arrepentimiento, de cambio. Y yo quiero cambiar mi vida. Es lugar de consuelo y yo necesito de tu consuelo. Así que ayúdame a ser fiel en llegar a la iglesia, conectarme y aprender tu palabra para cambiar mi vida y vivir de una forma que más te agrade a ti. Gracias, Padre, por el regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes hoy recibieron a Cristo? Escribe en el chat. Escribe ahí en el comentario en YouTube abajo. Si estás en Church Online, pica el botón que dice, hoy entrego mi vida a Jesús. Dice, hoy recibí a Cristo, porque queremos darte la bienvenida a la familia. Porque si Dios es tu papá, Dios es mi papá, tú y yo somos hermanos. Bienvenido a la familia. Y todo bebé recién nacido necesita de una familia para que lo proteja, lo guíe, lo críe, lo ame, lo alimente, lo proteja y ayudarle a crecer, a cumplir su propósito de vida. Y es lo que queremos hacer para ti. Entonces, gracias por conectarse. Te amamos. Que la gracia y paz de Dios te acompañe. Y recuerda que eres muy amado. Conéctate a la comunidad en todas las actividades de la semana. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora.